cuando hay alguien que me influencia, es porque yo lo decido, no porque el maestro, entre comillas, es el que decide influenciar. Por eso me parece tan interesante pensar en términos de aprendizaje. Porque si yo sigo a alguien es porque el alumno decide seguirlo, no al contrario. Pues yo creo que es la diferencia entre un profesor y un maestro. Claro. Porque un profesor sí está en esa tónica de te voy a enseñar algo, vos no sabes, yo soy más que vos, en cambio el maestro sí es como, él tiene conocimiento y no está con la intención de decir como, yo sé más que todo el mundo lo va a enseñar, sino que reparte el conocimiento o dice lo que sabe y los que quieran aprender eso lo acogen. Por favor, necesito asegurarme que todos ya tienen esta hoja, número 19, que dice topología. Muy bien. Ejercicio 19. Topología. Ojo, no estamos hablando de topografía, sino topología. Les voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes saben qué es un triángulo equilátero? ¿Qué? Hablan todos al mismo tiempo y no entiendo nada. Un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Una figura de tres lados que tiene todos sus lados iguales. Únicamente tiene sus tres lados iguales. Entonces es una condición indispensable para un triángulo equilátero que tenga todos sus tres lados iguales y sus ángulos iguales. Muy bien. ¿Saben cuánto suma los ángulos internos de un triángulo equilátero? 180. ¿Están todos de acuerdo? Todos ya saben cuál es el concepto o explicar verbalmente qué es un triángulo equilátero. ¿Sí? Como lo saben también, entonces ahora les voy a decir que lo hagan. Y que lo hagan milimétricamente exacto. Si lo pueden explicar milimétricamente exacto, porque no van a poder hacer milimétricamente exacto. Ojo, dibuja un triángulo equilátero con el compás. Hay algo, voy a meter cucharadas todo el tiempo. Normalmente la herramienta histórica de la geometría es el compás. Yo propongo que la herramienta de la topología es la tijera. Ya vamos a hablar de eso. Pero algo pasa con la tijera que también es un compás. O sea, es ambas cosas. Y eso a mí se me hace como una cosa increíble. Dibuja un triángulo equilátero con el compás sobre una hoja de papel. Nuestra hoja de papel va a ser esta del lado. Muy bien. Recorta el triángulo con las tijeras. Entonces, después de dibujarlo, toca recortarlo. Esta hojita acá en la parte inferior tiene unas ayudas. Pueden ustedes deducir qué significan estas ayudas para construir el triángulo equilátero. O si quieren, yo les puedo explicar. O si quieren, ustedes lo pueden hacer milimétricamente exacto. 4 minutos para que cada uno de ustedes construya su triángulo equilátero. En esta tira de papel de al lado derecho. Y después de los 4 minutos, o durante los 4 minutos, si alguien necesita ayuda, con mucho gusto les ayudo, pero si no, verificamos con eso. Y algo súper importante en términos de grupo, porque creo que un facilitador siempre tiene que estar consciente de que está con un grupo de personas, es que no es suficiente con que una persona lo sepa. Es suficiente con que todos se transmitan el conocimiento y todos se expliquen a ellos. Y eso creo que es un gran salto para un facilitador. Bueno, entonces es ya evidente que ya saben cómo interpretar esas marcas y cómo construir un triángulo equilátero usando la tijera como compás, ¿cierto? A mí yo aprendí esto como en primaria o segundo, no sé.
Pero hay muchas formas de construirlo y puede ser una tarea súper interesante que ustedes encuentren varias formas de construir un triángulo equilátero. Insisto que hay muchas formas de hacerlo, pero pues esto es una como súper básica. Ahora les voy a pedir el favor que con las tijeras corten la silueta del triángulo. Que es a punta de memorizar conceptos, sino de hacer y construir conceptos. Y eso creo que es fundamental, invertir ese proceso en una mediación con un grupo de personas frente a una obra de arte. Palabras más, palabras menos, y ponerlo en una ecuación muy sencilla. A mí me gustaría pensar que este es puede llegar a ser uno de los objetivos de un museo, invertir esa ecuación y que no sea memorizar conceptos, sino construir conceptos. El concepto que yo estoy buscando no es el del triángulo equilátero, porque eso ustedes ya lo sabían. Quiero ir mucho más allá. Por ejemplo, hablar de topología. A mí no me interesa este ejercicio es una excusa. A mí lo que me interesa es que hablemos. Y eso para mí es una experiencia. Y pensar que una obra de arte, por ejemplo, ese butaco, que de hecho lo hizo un artista, que yo lo conozco, es el inicio de una experiencia. No es el resultado de la experiencia de él. Es el inicio de otra experiencia colectiva mucho más importante. Muy bien. Ahí me acordé de una frase de Le Corbusier que dice que lo que pasa por la mano pasa por el corazón. Está chévere. Imagínense que ustedes, el individuo es un punto, ese que está ahí, como el butaco, el banco que está ahí. Solamente se podrían poner 6 butacos alrededor del mismo tamaño solamente se podrían poner 6 butacos alrededor y se empieza a eliminarse el espacio intersticial, queda un hexágono. Bien. Imagínense que ustedes son ese punto. Para que ustedes existan como puntos necesitan de otros 6 vectores operando en su dirección. Y se me hace súper bonito pensar que yo soy un séptimo de algo mucho más grande. Que yo me estaba imaginando, por ejemplo, esa figura que vos nos proponías y que hay entonces 6 alrededor y con el en el centro entonces son 7. Pero si ya lo volvemos cuadrado, entonces ya es un cuadro en el centro y alrededor hay 8. Entonces como que esas relaciones cambian. Sí. Y pues me queda a mí la pregunta de bueno, ¿qué sucede ahí? Como mínimo, y si empiezan a sumarse más hexágonos y más hexágonos, empieza a ser como una cosa fractal que va creciendo, y me gusta como entender las relaciones de esa forma. Ahí, yo lo citaba en uno de los encuentros casuales, el momento más democrático, en el que yo he estado ha sido en una situación en un museo con un guía, que solo vi una vez en mi vida. Ese momento más democrático, yo me sentí como igualitario, libre, por decirlo de alguna forma. No me lo brindó ni un político, ni un escritor, ni un artista, sino fue una conversación con una persona como ustedes. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales estoy haciendo esto y me interesa esta parte del arte. Porque en serio fue el momento en que yo me sentí más transversal en toda mi vida. Y además pasó algo, y es que capté que esa democracia, yo creo eso, no sé, que la democracia es intermitente. Que no es una constante, sino que se prende y se apaga. Entonces es hacer todo lo posible para que haya muchos momentos en el cual se prende. Y para eso necesito, pues, como, por ejemplo, pedirle ayuda a ustedes y buscar y iniciar procesos de trabajo como personas.